Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar este segmento del servicio dándole la gloria y la honra a Dios por medio de una oración. Les pido que nos unamos en oración. Padre Jehová, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias, Señor, por un día más de vida, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias porque nuestros seres amados están con nosotros en tu templo, Señor, en tu casa de oración, Señor, conociendo más de tu palabra, Señor. Las personas importantes para nosotros siempre están aquí con nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo te glorificamos una vez más, te alabamos desde el fondo de nuestro corazón. Te pedimos que incrementes nuestra fe en esta mañana, Señor. Te pedimos tu misericordia para toda la humanidad, Padre Santo. Te pedimos tu misericordia para cada alma, para cada persona, Señor, que tú consideres a cada persona digna de ser liberada, Señor, del lago de azufre y del fuego eterno, Padre Jehová. En el sagrado nombre de Cristo, principalmente te ponemos en oración, te presentamos en oración a todos y cada uno de nuestros familiares que se encuentran en Perú, en México, en Grecia, en Estados Unidos, en España, en Australia y en Malta y en cualquier otra parte del mundo donde estén nuestros familiares inmediatos, nuestra familia extendida. Te pedimos que tu misericordia los alcance, que les envíes obreros y obreras que les hablen de Jesucristo una y otra vez hasta que los llames tú personalmente, Señor, les perdones sus pecados y les des la corona de la vida eterna, permitiéndoles así entrar en tu santo reino venidero, en el sagrado nombre de Jesucristo, Señor. Que los bendiga, Señor. Cualquier cosa que les haga falta, seas tú quien se la supla, en el nombre de Jesucristo, de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor. Te pedimos que haya paz en Ucrania, que haya paz en Rusia, Padre Santo. Te pedimos que protejas a nuestra nación, los Estados Unidos de Norteamérica, de la guerra, Padre Santo, que nos protejas de los chinos, que nos protejas de los rusos, Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, que protejas nuestras vidas, Padre Celestial. Y si tu voluntad es la guerra, te pedimos que protejas, Señor, nuestra familia, Padre Celestial, que protejas a tu iglesia, Padre Santo, a tu verdadera iglesia, en el nombre sagrado de Jesús, Señor Santo. Tú sabes quiénes son, Padre Celestial. No te pedimos por las muchedumbres, te pedimos por tu verdadera iglesia, Padre Jehová. En el nombre de Jesús, aquí estamos para servirte, Señor. Bendice a cada persona que tome la decisión de acercarse a ti, Señor, no a un pastor o a un edificio, sino de acercarse a ti, de buscar tu nombre, Señor, de buscar tu rostro. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Permite que esa palabra, Señor, sea de edificación en esta mañana y que eche raíces en nosotros. En el sagrado nombre de Jesucristo, te pedimos por todas las necesidades, Señor, del mundo, y tu bendición y misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Se pueden sentar los que estén de pie. Les doy las gracias a cada persona que está aquí presente con nosotros el día de hoy. Y en esta mañana, hermanos, vamos a estar hablando acerca de la paz de Dios, de la paz del Señor en la vida del creyente. Esta paz, hermanos, es una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Es una paz divina que solamente los hijos y las hijas de Dios tienen en sus vidas diarias, ¿verdad? Y para eso vamos a ir a la palabra, a Lucas 9. El Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Y brevemente vamos a leer donde nuestro Señor Jesucristo envió a sus 12 discípulos a predicar el Evangelio. Dice ahí: habiendo reunido a sus 12 discípulos, hablando de Jesucristo, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os reciban, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Entonces, hermanos, aquí dice que el Señor Jesucristo nos ha dado el poder y la autoridad sobre todos los demonios y también para sanar enfermedades. Muchas veces, hermanos, la gente quiere ver un milagro así inmediato porque vivimos en la generación del internet, en la generación del microwave, que quieren apretar un botón, el de 30 segundos, y nada más porque no existe otro botón de 10 segundos, sino apretarían el botón de 10 segundos, ¿verdad? Cuando hay una enfermedad, en vez de hacer dieta o de hacer algún tipo de cosas, ¿verdad? En vez de buscar el rostro de Dios, quieren una pastilla, rápido. Todo el mundo quiere eso, sí. Sin embargo, nosotros, hermanos, muchas veces no se ve, pero nosotros tenemos la autoridad sobre los demonios y tenemos también la autoridad sobre las enfermedades, hermanos. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, nosotros podemos ir y poner nuestras manos sobre los enfermos, ¿verdad? Y esas personas deben de sanar. Y esas personas deben ser liberadas de los demonios. Y de acuerdo a la Biblia, hermanos, muchas enfermedades son producidas por demonios. En realidad son espíritus inmundos que
moran dentro de las personas porque las personas les abren las puertas, ¿verdad? Hay muchas personas, hermanos, que van a una iglesia y tienen la etiqueta de cristianos en su vida o en su frente, pero verdaderamente no son cristianos, no les sirven a Dios. Ellos mismos se engañan a sí mismos pensando que les sirven a Dios, pero verdaderamente no les sirven a Dios. La palabra de Dios dice que les sirven a su vientre. En otras palabras, quiere decir que les sirven a su carne, ¿verdad? Sus deseos carnales. No tienen ningún tipo de disciplina, no oran, no leen la Biblia, muchas veces no van a la iglesia, van una vez al mes, una vez cada 3 meses, quieren ser pastores, pastoras, ¿verdad? Pero no quieren servirle a Dios verdaderamente, nada más quieren, verdaderamente lo que están buscando es como todo el mundo, ¿verdad? Como los youtuberos, fama, gloria y poder, dinero fácil para gastarlo en tonterías, ¿verdad? Entonces, hermanos, una persona que verdaderamente le sirve a Dios tiene la paz de Dios en su vida, ¿verdad, hermanos? Vamos a continuar, vamos a ir al número 10, de Lucas. Una página adelante, o 2. Después de haber enviado a 12 discípulos, Jesucristo después, mucha gente no sabe, envió a 70 discípulos, que son desconocidos en la historia humana, ¿verdad? Porque de esos no sabemos muchas veces sus nombres. Entonces, en el número 10 de Lucas dice, vamos a leer hasta del 1 al 8, dice, después de estas cosas designó el Señor Jesucristo también a otros 70 personas, ¿verdad? A quienes envió de 2 en 2. De 2 en 2, hermanos. Delante de él a toda la ciudad y lugar a donde él iba a ir. Y les decía, la mies, la cosecha, a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Una vez más les dijo, no llevéis bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, lo que estamos hablando esta mañana, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él o sobre ella, ¿verdad? Y si no hubiere, se volverá a vosotros. Aquí nos está diciendo el Señor Jesucristo que hay lugares, hermanos, donde no hay hijos de paz, ¿verdad? Hay hijos de la guerra, hijos de la violencia, ¿verdad? Que son hijos del enemigo. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y en el número 7 dice, y posad o descansar en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, ¿verdad? Para evitar los chismes y todo tipo de cosas. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que os pongan delante. Ahí también hay una controversia que se crea en el número 8, hermanos, porque de acuerdo a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, hay ciertas cosas que no debemos de comer. Por ejemplo, la carne de cerdo, y hay otras cosas que sí se pueden comer, ¿verdad? De acuerdo al libro de Levíticos. Eso, hermanos, ya es una decisión personal, ¿verdad? Ya es una decisión de cada persona, dependiendo de su crecimiento espiritual que esté viviendo en ese momento, ¿verdad? Usted no puede llegar delante de una persona recién convertida y decirle, aventarle una lista de cosas, ¿verdad? Que eso vas a comer y eso, porque la gente, hermanos, no lo va a hacer. ¿Y qué piensan que va a pasar después de que haya 20 o 30 años, hermanos, en el Evangelio? Va a ser, quizás esa persona va a estar peor que el primer día que fue a la iglesia, o quizás peor de antes de que fuera a la iglesia. Si no existe un deseo personal de buscar del Señor, si no existe un deseo personal de cambiar, hermanos, no va a cambiar pero para mal, ¿verdad? Y el día de hoy, hermanos, nosotros estamos viendo muchas personas cristianas que no tienen la paz de Dios en su vida, hermanos, ¿verdad? Siempre están creando un caos, creando problemas, donde quiera que pasen las personas le dicen tóxicas, ¿verdad? La gente normal dice, es una persona tóxica, ¿verdad? Cuando le hablan a uno por teléfono no quieren ni contestar, hermanos, ¿verdad? Son personas que dicen, ¿quieres una pupusa? Por ejemplo, ¿verdad? Para las personas que viven en ese lugar, ¿quieres una pupusa? Y uno dice, ok, está bien, dame una pupusa, pensando que le van a dar una pupusa. Y se pone a gritar, ¿verdad? A ver, fulanito, tráete un comal, fulanita, busca la masa y esto y el otro, y empieza a hacer un caos, hermanos, donde no había caos, donde había paz, ¿verdad? Y así es su mente de esa persona, y así es su vida diaria de esa persona. Entonces esa persona verdaderamente, hermanos, no tiene la paz de Dios en su vida, hermanos, porque no ha aún encontrado a Dios, ¿verdad? Solamente es cristiano o cristiana de etiqueta, de nombre, un label, pero realmente no le sirve a Dios, hermanos. Y esa persona siempre está, ¿verdad?, sufriendo en su vida. Son personas que no tienen ningún tipo de disciplina en sus vidas, ¿verdad? No hacen ningún tipo de ejercicio, no hacen ningún tipo de dieta, ¿verdad? A veces pesan 300 o 400 libras tratando de no ofender a nadie, aunque sé que mucha gente se ofende, hermanos, pero el Evangelio es para la salvación de nuestras almas. Entonces, si usted se va a ofender, pero se va a salvar, valió la pena decírselo, ¿verdad, hermanos? Son personas que nunca, ¿verdad?, se ponen de rodillas a orarle a Dios, nunca entran a su closet, como dice la palabra de Dios, en su recámara, y abren una Biblia, ¿verdad?, para hablarle a Dios.
para orar, ¿verdad? En el lugar secreto con Dios, que es la oración. Sin embargo, hermanos, son expertos en la Biblia. Son expertos cristianos que dan clases, hermanos. Clases en Facebook, en Twitter, ¿verdad? Y en todas las redes sociales. Son unos expertos cristianos. Todo el mundo son expertos, hermanos. Pero cuando usted mira su vida, hermanos, se da cuenta que estas personas están muy lejos de verdaderamente ser un hijo de Dios, de verdaderamente ser una hija de Dios, hermanos, ¿verdad? Y una de las cosas que vemos es que no tienen la paz de Dios en el mundo, en su vida personal. Les voy a leer, ¿verdad?, otros versículos que hablan acerca de la paz, que es solamente un atributo que tenemos los hijos de Dios, ¿verdad?, y las hijas de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 119, que es un salmo bien largo, que tiene casi 180 versículos, en el 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Aunque a la gente no le guste, hermanos. Aunque a las personas del mundo no les guste, a la misma gente que se llaman cristianos no les gusta, porque la gente, hermanos de la iglesia, no obedecen a Dios, hermanos. Y digo, y no me incluyo yo, porque yo sí trato de obedecerlo lo máximo, ¿verdad? Y yo sé que a mucha gente no le gusta, pero es la realidad. La mayoría de la gente no obedecen a Dios, obedecen al pastor. Por eso no tienen paz en su vida, ¿verdad? Se ponen a hacer barbecues, se ponen a hacer piñatas, cosas que no son de Dios. Hacen mandamientos de Dios como si fueran mandamientos de hombre. Hacen bailes, se ocupan su tiempo con bailes y cosas de ese tipo. Cualquier cosa humana, hermanos, excepto los mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces dice, mucha paz, no poquita paz, mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Los que aman qué dice? No dice los que aman a Pablo, ni los que aman tu misericordia, dice los que aman tu ley. La ley, hermanos, es la ley. En la tierra y en el cielo la ley es la ley, ¿verdad? La ley de Dios, hermanos, está sobre todas las cosas en la tierra y en el cielo también. Y en la tierra aparte tenemos otras leyes terrenales por las cuales tenemos que obedecer nosotros, si no, nos metemos en problemas, ¿verdad? Y esas personas, como no obedecen la ley de Dios, siempre tienen problemas en su vida y no tienen mucha paz, como dice aquí la palabra de Dios. ¿Y qué creen? Muchas veces también tienen problemas con la policía, hermanos. ¿Por qué? Porque si no obedecen la ley de Dios, hermanos, ¿ustedes piensan que obedecen la ley de los hombres? También se la pasan haciendo de las suyas, hermanos. Y esas personas andan de iglesia en iglesia, andan de casa en casa, dando tumbos, ¿verdad? Como una piedra llevada por el río de un lugar para otro, hermanos, teniendo muchos problemas junto con su marido, junto con su mujer, junto con sus hijos. Y les digo una vez más, no es por ofender a nadie, pero es la triste realidad de la vida. Al rato ya están en el tercer y cuarto matrimonio, los niños están todos mezclados, salen, ¿verdad? Ponen sus grupos nuevos de L, de G, de la T, de todas las letras del abecedario, hermanos, con sus propias ideas. Cada vez crece más y más el número de personas cristianas, hermanos, que en su mente crean un Dios imaginario. Es una mezcla, hermanos, del cristianismo. Es una mezcla del cristianismo con sus ideas personales de esa persona, con las ideas de su grupo, ¿verdad? Hay personas que enseñan el evangelio desde un altar estando ellos desnudos. Y la iglesia es un bar. Y esa iglesia salió inclusive en la tele, está en la Florida, está localizada en la Florida. Hay personas que son homosexuales y son pastores y pastoras. Entonces, hermanos, hay de todo tipo en esta vida. Y si usted les pregunta, ellos piensan que ellos son la salvación del mundo, ¿verdad? Que ellos tienen el mensaje perfecto para el mundo, hermanos. Pero Dios, hermanos, tiene aquí instrucciones precisas para cada uno de nosotros. Y las instrucciones es que sigamos sus leyes. Vamos a comenzar con los 10 mandamientos. Si usted es una persona nueva o una persona que ya tomó la decisión de dejar de obedecer a un malandrín por ahí, que se puso un título y ya quiere comenzar a obedecer a su Padre Celestial, comience con los 10 mandamientos y después sígase por ahí adelante. Obedezca todo lo que pueda a Dios, ¿verdad? No es necesario que vaya a un edificio. Tiene que obedecer a Dios en su vida. Tenemos que obedecer a Dios en nuestra vida personal. Entonces en el Salmo 119, versículo 161 dice, mucha paz, no poquita paz, mucha paz tienen las personas que aman tu ley. Entonces si usted ama la ley de Dios, la va a obedecer y por ende, como consecuencia, usted va a tener mucha paz en su vida personal. Y no hay para ellos tropiezo, hermanos. Mucha gente, hermanos, no quiere a los hijos de Dios, aún dentro de las iglesias, ¿verdad? Porque para ellos no hay tropiezo. En la palabra de Dios dice que ni los perros mueven su lengua en contra de usted, hermanos. En el Salmo 29:11 se nos dice, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz, no guerra, hermanos. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. O sea que cuando usted piense y piense en Dios, porque así somos nosotros, hermanos, como un jugador de ajedrez, que nada más está pensando en su mente. Ve los muñecos en su mente, cómo están brincando los caballitos y las reinas y los reyes. Y dice, perdí de esa manera. Sí, nada más está pensando. Nosotros, hermanos cristianos,
También estamos pensando así, pero en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Porque dice uno, bueno, si Pablo dijo que no es por fe, la salvación de esa alma, ¿por qué Dios dice en Apocalipsis 1:1 que esa es palabra directa de Dios? Y luego en el 20:12 dice que todos los muertos van a estar de pie delante de Él en el día del juicio y que van a ser juzgados de acuerdo a sus obras. Si Pablo está diciendo eso, y uno está pensando, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿Le hago caso a Pablo o le hago caso a Dios? Y luego Pablo dice, tengan cuidado con los pastores falsos, y tengan cuidado con Satanás, porque se disfraza como un ser de luz para engañar a las multitudes. Y digo, pues, quizás está hablando de sí mismo, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que hacerle caso a Dios primero, y si le quieres hacer caso a los hombres, hay que hacerle caso a los hombres después, y no a todos los hombres, ¿verdad? Porque hay gente que pues solamente buscan las desgracias de una persona. En Romanos 16:20 nos dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Entonces, hermanos, esa es una promesa de Dios, ¿verdad? Pero también, hermanos, hay un precio que pagar, porque en 1 de Pedro 3:10 se nos dice, porque el que quiere amar la vida y los buenos días, tiene que refrenar su lengua de decir todo mal. Entonces es importante, hermanos, que nosotros pensemos las cosas antes de decirlas. Y dice, y que sus labios no hablen engaño. Entonces dice, tiene que refrenar su lengua de todo mal y que sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz, dice, busque la paz y sígala. O sea, hermanos, que cuando nosotros tenemos un conflicto con alguien, hermanos, primeramente que nada, tenemos que buscar la paz, ¿verdad? Y tenemos que seguir la paz. Entonces, hermanos, si usted es una persona nueva en el Evangelio, o que ya tiene tiempo en el Evangelio, usted debería de tener una paz divina en su vida, una paz sobrenatural, ¿verdad? El peso de gloria, como dice el apóstol Pablo, sobre su cabeza debería de estar descansando. Si no está descansando, hermanos, es porque quizás usted no está obedeciendo la palabra de Dios y está teniendo su propia versión del Evangelio, ¿verdad? No está obedeciendo a Dios. Y no le estoy hablando del pastor ni de la iglesia. Le estoy hablando de Dios, de Dios. No cambie las palabras, por favor. Usted no está obedeciendo a Dios. Entonces, por ende, usted no tiene la paz de Dios porque está en su mente, tiene su propia versión del Evangelio, ¿verdad? De esas personas que vienen a la iglesia y están en su teléfono todo el tiempo. Vienen a la iglesia y se van a esconder al baño. Nunca escuchan el mensaje, ¿verdad? Pero si les dicen, vamos a hacer unos pollos asados, ahí están todos. Vamos a hacer unas piñadas, un baile, ahí están todos. Pero realmente, hermanos, no tienen el mensaje de Dios, del reino venidero de Dios en sus vidas, ¿verdad? Están buscando solamente complacer a su carne. ¿Se les antoja algo salado? Corren a agarrarlo. ¿Se les antoja algo dulce? Corren a agarrarlo, ¿verdad? ¿Se les antoja esto, aquello? Corren. Y no es malo, hermanos, pero siempre tiene que haber una disciplina, siempre tiene que haber un límite. Las cosas de Dios tienen que ser primero y nuestra carne, hermanos, tiene que ser segundo, tercero, cuarto, lo que sea, pero tenemos que estar disciplinados ante Dios primero que nada para poder ser verdaderamente un hijo de Dios, verdaderamente una hija de Dios y sobre todo para gozar de esa paz divina de la que Dios y también el Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles, vayan y salúdenlos de esta manera, que la paz del Señor sea con ustedes. Desgraciadamente, hermanos, no todas las personas son hijas de Dios, no todas las personas se van a salvar. La salvación no es para todas, hermanos. No es porque yo no lo desee o lo diga, es porque la palabra de Dios dice en Zacarías 13:8 que solamente el 33.3% de la humanidad se va a salvar. Solamente el 33.3% de la humanidad se va a salvar. Para que usted se salve, hermano, para que usted se salve, hermana, y entre al reino de Dios, usted tiene que ser mejor que el 66.6% de la humanidad. Y eso no es algo tan fácil como aparenta ser. Porque cuando nos dicen que hay un 66.6 chances de que llueva, casi es seguro que va a llover. Y si nos dicen que hay un 33.3 chances de que no llueva, casi seguro que no va a llover. Entonces, hermanos, Zacarías 13:8, si lo quiere leer. Que Dios me lo bendiga, hermano, hermana. Nos vemos en el próximo video y espero que entre usted y su familia al reino de Dios.